Bien, fantástico. Les comparto pantalla de fractura de cadera. Cadera, acá está. Interrúmpanme cualquier cosa, dale. Dale. Bien. Fractura de cadera seguramente lo hayan ya escuchado como uno de los temas de traumato, porque le pasa a tu mamá, le pasa a tu tía, etc. Y es un tema grave. ¿Por qué es un tema grave? Porque la fractura de cadera lo que hace es, primero, producirse en gente mayor, con lo cual es una fractura grave en un paciente sensible, sensible fisiológicamente, quiero decir, y además porque es una patología que si no se soluciona, uno deja de caminar, con lo cual no es poca cosa. ¿Mi cámara está prendida? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, fractura de cadera es uno de los grandes temas de traumato porque pone en riesgo la vida del paciente en general. ¿Por qué? Pues es una patología que afecta tu capacidad de desplazarte y porque se da en personas en general mayores. Como les decía antes, bueno, fractura de cadera es la solución de continuidad en la parte proximal del fémur, ¿no? Eso es la cadera. Cadera es la articulación entre el fémur y la pelvis, ya lo saben, pero la fractura de cadera es desde el trocánter menor hacia arriba, hasta la cabeza femoral. Por supuesto que una fractura de acetábulo es una fractura de cadera, pero una fractura de acetábulo entra en lo que es fractura de pelvis. ¿Ok? Fractura de cadera es parte proximal del fémur. El concepto que se tienen que llevar de esto es, ¿por qué se trata? Porque salva la vida del paciente, mediante la restitución de la marcha. O sea, el objetivo es restituir la marcha, pero no solo para que puedas caminar hasta el súper o hasta el baño, sino para salvarle la vida al paciente. Y el otro concepto es, si no camina el paciente cuando se fracturó, por ejemplo, es un paciente postrado, que van deteriorando su calidad ósea y a veces se fracturan cuando los mueven de una cama a otra, por ejemplo, si no camina hace 3 años, el paciente no se opera. O sea, la fractura no se opera porque sea una fractura. La fractura se opera solo con un objetivo, que es restituir la caminata del paciente. Si no camina o en esos casos que nosotros estamos casi seguros, por la conversación que tenemos con el familiar, de que no va a caminar, por ejemplo, tiene una demencia severa y caminaba solo 8 pasos al baño, pero ayudada por 2 personas a los costados, y tiene alto riesgo, bueno, uno puede decidir no operarlo. O sea que no es obligatoriamente quirúrgica. ¿Cuándo se produce? Bueno, como pueden ver, en la mayoría de los casos, en pacientes ancianos. Cuando les pregunten qué es un anciano, no digan mayores de 60, por favor, porque Levi los va a reprobar. Y yo probablemente también. Así que un anciano es un paciente de más de 75 años, en la 70, 75 años, eso es un paciente anciano. Y el 5% está producido en jóvenes y son lesiones de alta energía, por 2 razones fundamentalmente, por accidentes de auto y por caídas de altura de andamios en obreros de obra. En general son las dos causas típicas. Las caídas de moto fracturan el fémur y la tibia o los tobillos en general. Choque de auto, fractura de cadera, porque la rodilla pega contra la parte de adelante del tablero y eso, por fuerza en el fémur, fractura la cadera. O caídas de andamio que caen primero con una pierna o pegan en algo y se la fracturan. Y la incidencia máxima está entre los 70 y los 85 años. Pero hay muchas señoras que operamos de 90 y pico. Factores de riesgo están los no modificables. Las mujeres tienen una relación de 3-1 por el tema de la osteopenia posmenopáusica. La edad avanzada, por supuesto, la osteoporosis de cualquier origen, que no es lo mismo que la osteopenia posmenopáusica. La osteoporosis altera la estructura del hueso, la osteopenia disminuye su densidad, pero sin alterar la estructura. Demencia, porque el paciente se cae. Tratamientos anticonvulsivantes también tienen mayor, o convulsiones, por supuesto, también. Los modificables son fumar, mucho peso, alteraciones de metabolismo fosfocálcico, por supuesto, sedentarismo y alcoholismo.
Hay un punto, un aspecto anatómico importante en lo que es la fractura de cadera, porque la fractura de cadera se divide en dos grandes grupos, las mediales y laterales. Las mediales son las que incluyen cuello y cabeza. Las laterales, trocánter mayor hacia afuera. ¿Ok? Espérate que... Ahí. Por Dios. ¿Dónde está? Acá está. Eso, perfecto. Impecable. Las mediales son las que son cuello y cabeza femoral. Las laterales, trocánter hacia afuera. ¿Por qué es importante esto? Por irrigación. La irrigación de la cabeza femoral entra por un solo lugar fundamentalmente, que es la arteria circunfleja femoral medial. De la femoral salen dos, la circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial. La circunfleja femoral lateral, fíjense, esto es posterior, esto es anterior. ¿Ven mi mouse? Sí. Bien, el trocánter menor está siempre a posterior, con lo cual cuando ven el trocánter menor estamos atrás. Arteria circunfleja femoral medial va por acá, sube en la unión de cuello y fémur, sube por acá, y da lo que se llama arterias retinaculares, que son estas, que se meten por debajo de una membrana que hay acá que se llama retináculo, Sí. arteria retinacular, ahí se mete por abajo del retináculo, siguen por ahí, y recién acá, en la unión cabeza-cuello, se meten adentro del hueso. E irrigan, dan el 75% de la irrigación de la cabeza femoral. La otra va por adelante, viene por acá, y da ramas al trocánter mayor. O sea que la cabeza femoral solamente está irrigada por arterias que entran en la parte póstero superior. Solamente. Arriba, adelante y abajo no tiene arterias. Es solamente la parte póstero superior. Entonces, todas las fracturas que pasan por esta zona van a alterar esas arterias. Con lo cual van a generar una necrosis de la cabeza femoral con su pérdida funcional, con lo cual las fracturas mediales en general se reemplazan con una prótesis porque esto se muere, y las laterales, como esto tiene muy buena irrigación por las anastomosis de la circunfleja femoral medial y la circunfleja femoral lateral, tiene todas anastomosis acá, tiene muy buena irrigación, factor clave para que se consolide una fractura, en general no se reemplaza por una prótesis, sino que se pone un clavo. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí, Bien. Cualquier cosa me van interrumpiendo. dale. Entonces, como les decía, clasificación. La clasificación en este caso está buena porque se relaciona con el pronóstico y por lo tanto con el tratamiento. Mediales y laterales. Las mediales en general son las intracapsulares, las laterales son las extracapsulares. Las mediales, por supuesto, están las fracturas de la cabeza, pero esas no importan. Están las subcapitales, que son las que van justo en el borde de la cabeza. ¿Ok? O sea, donde termina el cartílago sería la superficie de cartílago. Exactamente. Bien. En la unión cabeza-cuello. Las transcervicales, que van a través del cuello. Y las basis cervicales. ¿Cómo? Perdón, soy yo, hay ruido en mi casa. Dale. Entonces, las basis cervicales, perdón, las subcapitales, las transcervicales y las basis cervicales que no son acá, en realidad son bien en la base. ¿Ok? Esas tres. Esas tres serían mediales. La realidad es que en general la basis cervical esta la tratamos como una lateral, porque si bien es intracapsular, puede tratarse como una lateral por el tema de irrigación. Así que las que a ustedes les interesan como mediales son las subcapitales y las transcervicales. ¿Ok? Laterales son las basis cervicales, las del trocánter mayor, las per o transtrocantéricas, que son a través del trocánter mayor así, y las subtrocantéricas por debajo del trocánter menor, ¿ven? Todas estas son laterales. ¿Cómo? Perfecto. Vos no nos ves, ¿no? Los puedo ver, pero estoy viendo mi pantalla. Porque todos hacemos que sí con la cabeza, pero si no te lo decimos, no lo sabes. No se preocupen, yo
Pregunto y si no recibo preguntas, asumo que lo entienden. Ustedes hagan que genial. sí. Prefiero verlos Genial, que no genial. verlos. Dale, beso. Ok. Bien. Esto es otra de las cosas clave. Esto grábenselo en el cerebro. Igual que los conceptos de salvar la vida y el que no camina no se opera, este es el otro punto clave. El examen físico de una fractura de cadera, que en general son desplazadas, es esto. Hay una tríada. Impotencia funcional, significa que no puede mover la pierna. Rotación externa, fíjense cómo esta pierna está rotada externo. Y acortamiento. ¿Ok? Entonces, acortamiento, rotación externa e impotencia funcional, diagnóstico de fractura de cadera. Y en la guardia, cuando reciban una ambulancia, van a recibir el paciente así. Señora, se cayó, no puede caminar, le duele. Levántenle la sábana de los pies antes de revisarla. Y si ven esa posición, es una fractura de cadera hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Si no la ven, pero no puede caminar, muévanle la pierna en el examen físico y si duele puede tener una fractura no desplazada, porque si no está desplazada esto no se produce. Porque la cadera se acorta, porque esto asciende al fracturarse, ¿ven? Eso es una fractura de cadera. Cuello entero, ahí no está el cuello. Entonces, el fémur asciende, por eso se acorta. Rota externo porque pierde el pivot del cuello, entonces los glúteos la tiran para externo. ¿Ok? Y tiene impotencia funcional porque a pesar de que puede contraer los músculos, al perder el pivot acá, no tienen que hacer palanca para levantar la pierna del piso. Vamos a las fracturas mediales, que son intraarticulares. Como les decía, pueden ser subcapitales o transcervicales. Mala vascularización. Tienden a la pseudoartrosis y a la necrosis. Necrosis porque los vasos que están entre el hueso y esa membrana retinacular, que es muy dura, no es flexible, una vez que la cabeza se desplaza, esos vasos se tensionan y se lastiman. Entonces, lo que va a pasar con esa cabeza se define en el momento de la fractura. En general, estos pacientes van a cirugía de reemplazo, salvo cuando sean pacientes jóvenes y tengan fracturas impactadas en valgo, que ahora vamos a ver de qué se trata. Si esta fractura se da en un paciente de 40 a 35 años, se hace igual la reducción, aunque sé que tenga mal pronóstico, para tratar de no ponerle una prótesis. Hay una clasificación de Garden, que si quieren, ténganla o no, no se las vamos a tomar, pero sirve para entender. Y la primera, hay 4 grados. Grado 1 es la impactada en valgo. Y fíjense esto es una fractura impactada en valgo. Fíjense que es una fractura que es completa, pero que esto, la cabeza, se encastró como, ven, ahí termina el cuello. Esto debiera estar ahí. Se encastró como si fuera la boina de un comando, se encastró en la cabeza. Y si se encastra así, como la fuerza del cuerpo viene en esta dirección, el peso corporal, se hace autoestable porque el peso la hace encastrarse más. Y además, al no haberse desplazado, tiene buenas chances de no haber lesionado las arterias retinaculares demasiado. Entonces, estas fracturas mediales, no importa la edad, en general no se reemplazan con una prótesis. Después les muestro qué se hace. Esta fractura completa pero sin desplazamiento, fíjense, es menos desplazada de esta. Pero esta fractura al ser es menos desplazada, pero no está encastrada, con lo cual no es estable. Y esta fractura, aunque sea menos desplazada, si yo le trato de poner los 2 tornillitos que le voy a poner a esta, se va a desplazar y tiene mal pronóstico. Salvo que el paciente sea muy joven, en pacientes adultos se hace una prótesis, como en estas 2 que les voy a mostrar ahora, que es Garden 3 y Garden 4. Desplazamiento menor o mayor al 50%, va a prótesis, salvo que quiera salvar la cadera en un paciente joven. ¿Entendieron eso del paciente joven? ¿De por qué no se reemplaza? Sí. Sí. Lo doy por sí. Fracturas laterales. Acá tenemos la clave de una buena consolidación del hueso, buena irrigación. Basicervicales, las vamos a considerar laterales, acuérdense que son un poquito más ahí. Pertrocantéricas, subtrocantéricas, acá son fracturas malditas. Y después del trocánter mayor, por supuesto. Tiene buena vascularización. En general, la cirugía es una osteosíntesis, salvo que el paciente sea muy, muy anciano. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner un clavo a cualquiera de estas fracturas y el paciente tiene que estar los 6, 7, 8 meses hasta que la fractura se termine de pegar. Si yo le pongo una prótesis,
en 2 días lo tengo caminando, en 1 mes y medio no viene más a la consulta. Entonces, a pacientes muy, muy mayores, por ahí me conviene, en vez de ponerle un clavo con una demanda fisiológica enorme, ponerle una prótesis y olvidarme del tema. Hay una clasificación de Evans, que no hace falta que la sepan de memoria, pero quiero que sepan lo que es la clave de una fractura. Miren, fractura sin desplazamiento, pertrocantérica, fractura pertrocantérica, pero desplazada. Ahora empiezan las inestables, está la que tiene un tercer fragmento, un fragmento, 2 fragmentos, tercer fragmento en el trocánter mayor, es una inestabilidad muy relativa, y la verdadera inestabilidad de una fractura lateral, cuando afecta al trocánter menor. Cuando afecta al trocánter menor. ¿Por qué? Porque cuando el peso corporal se transmite a la parte superior de la cabeza, se divide en 2 componentes, en dos fuerzas. Viene una fuerza vertical, que como el fémur es así, y yo estoy poniendo la fuerza acá, se divide en 2 fuerzas. Una de tensión que va por el cuello para allá y otra de presión que va para abajo. Incluso si ven una radiografía, las van a notar en las trabéculas. Por eso el fémur no es un palo. Si fuera un palo recto y yo le pongo el peso acá, se rompería todo, se fracturaría. Es un sistema así porque es elástico y le permite hacer esto. El hueso es un tejido elástico, acuérdense de eso. Entonces, las fuerzas de tensión van por el cuello hacia acá y las fuerzas de presión van por la zona del trocánter menor. Y si yo tengo un trocánter menor desplazado, que nunca se trae con un tornillo, eso no se hace porque es demasiado chico, y yo armo esto con un clavo, tengo chances de que fracase porque por donde pasan las fuerzas de presión tengo un agujero. Así que las fracturas inestables realmente importantes son las del trocánter menor. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Bien. Métodos diagnósticos. Radiografía, chicos. Fractura de cadera es radiografía. Listo. Se hace una radiografía de frente y si se puede de perfil, que es llevándole la pierna al paciente para hacer una radiografía de perfil. Recuerden esto, les va a servir en la vida cotidiana y en sus guardias. Lo que duele es 20% la fractura, 80% la distorsión de la posición de los músculos. Entonces, cuando yo encuentro un paciente con una pierna para el otro lado en la vía pública y quiero sacarle dolor, lo que tengo que hacer es decirle que se relaje, que le va a doler un poquito, pero acomodarle la pierna y traccionar un poquitín. La tracción relaja los músculos y saca el dolor. Incluso los pacientes que se operan tarde, 5 días por alguna razón de una fractura de cadera, se pone una tracción de la pierna para relajar la musculatura y el dolor se le va. ¿Ok? Entonces, no sé por qué me fui a eso, ahora lo vamos a charlar. Radiografía es el estudio de elección en fractura de cadera. Si el paciente tiene dolor y en la radiografía no veo nada, la resonancia es el estudio de elección para ver las fracturas ocultas. Si no tengo resonancia, una tomografía, o si la resonancia es concluyente, una tomo me puede ayudar, y de último un centellograma, que ahí ven cómo capta. ¿Ok? Esto es una fractura de cadera, ¿sí? Lateral, un estallido directamente, seguramente un accidente de tránsito. Estas son 2 fracturas raras que les muestro ahora. Y eso es una fractura en la cabeza. Les muestro los extremos, ¿ok? Y acuérdense cómo se ve una radiografía, siguiendo las corticales. Acá no hay nada que seguir, parece que le pusieron una granada en el bolsillo. Pero acá la sospechan siguiendo la cortical y viendo que ahí hay un resalto, ¿ok? Todo el resto de las corticales están ok. El tratamiento depende de la edad de mi paciente, como ya les conté, de la salud, si está muy mal y no se puede operar, no se puede operar, el estado mórbido, también el estado de salud, si es obeso, si es hiperdiabético, etc. Del tiempo que lleva, si me traen una viejita que en el hogar de ancianos se fracturó hace 7 meses, lo primero que tengo que sospechar es que nadie le da bola, que ese paciente hace 7 meses no camina, que si yo lo opero nadie le va a dar pelota después, con lo cual probablemente se me luxe la prótesis o camine sin el andador que quiero, entonces tengo que tener cuidado. Y el tipo de fractura, por supuesto, que es lo que acabamos de ver. Nuestras opciones son osteosíntesis. Osteosíntesis es cuando hacemos la síntesis de 2 huesos o de una fractura con algo. El reemplazo articular, perdón, osteosíntesis, clavos, los tornillos canulados o DHS, ahora los vamos a ver.
La prótesis es cuando reemplazo parte, ¿ok? Entonces, un clavo o una placa con tornillos no es una prótesis, es un implante de osteosíntesis. Y una prótesis puede ser parcial o total. Vamos a ver unos casos. Ahora, bien. La parte que me divierte. Baitiare. Sí. Dale, describime. A mí no, la placa. La placa, la imagen. A ver, bueno, principalmente veo una imagen de piernas, una de las piernas está con, o sea, hay un, no es media, perdón, tiene una media, recién lo logro distinguir. Perdón, Bueno. 2 piernas, una tiene media y el vendaje, olvídate, del vendaje olvídate. Sí. Bien, bueno, lo que veo en la pierna del vendaje es que está rotada hacia el lateral y que hay una inflamación de la rodilla, pero no Bien. veo mucho más. Está cortada también, ¿no? Como el talón está en diferente altura. Exactamente, no mires la Bien, punta de los dedos, mira el talón, exacto, ahí tenés que mirar el acortamiento, la punta de los dedos no. ¿Qué es lo que primero le dirías a la paciente? Entra en la camilla así. Si la puede mover o no. O que mueva los dedos de los pies. Ok. ¿Qué le pasó? ¿Qué le Se pasó? cayó. ¿Qué le pasó? Exactamente. Si se cayó. Ok. Hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasó? Un poco de mimos en el cachete. ¿Cómo está? Exacto. A ver si te contesta, a ver qué paciente tenés además. Primero porque es lo lindo también de nuestro laburo, pero además a ver qué tipo de paciente tenés. Después de charlar un ratito, ¿qué le pasó? ¿Puede levantar la pierna? Ya sabés la respuesta, pero tenés que hacer el ejercicio. Suponete que te diga, me caí, me duele mucho la ingle, la cadera duele en la ingle, pero no tiene este acortamiento y rotación externa. Le pedís, ¿puede levantar la pierna? Pues las fracturas no desplazadas a veces le permiten al paciente doblar la rodilla, pero nunca despegar el talón de la camilla. Si tenés una fractura oculta, doblan la rodilla. Este paciente no dobla la rodilla, pero fractura oculta dobla la rodilla, pero nunca despega el talón. Entonces te hace sospechar que aunque en la placa no veas nada, tenés que pedir una resonancia. Bien, pasamos. Viviana. Sí. Dispare. Bueno, estamos viendo una radiografía de frente, de cadera. De ambas caderas. De ambas caderas. Bien. Sí. A ver, quiero... Bajá la barra, escúchame, bajá la barra de arriba. Bajá la barra de arriba o de abajo, de arriba del zoom. Fíjate si tocas arriba y te baja una barra. Tocalo verde. A ver. No. ¿No te baja una barra? Está abajo en la tuya, Vivi. Él la tiene arriba porque está compartiendo, me parece. Fíjate si dice annotate. Annotate. Un lapicito. No. No me parece. Dale, sigamos. Pero bueno, sí. ¿Acá ves algo? No. ¿Acá? Sí. Ok. Veo como en el trocánter mayor. Ok. ¿Qué crees que es? Y una pérdida de la forma. Sí, hay como una solución de continuidad. Bien, ¿en dónde? En trocánter mayor, ya lo dijiste. Sí. Ahora haceme el diagnóstico. Llamame por teléfono y decime, che, Santiago, entró un paciente que tiene... Coraje, Viviana, coraje. ¿Una fractura de cadera lateral puede ser? Hermoso. Entonces yo te voy a decir... Una pregunta. Sí, dale. Si trazas una línea horizontal, digamos, entre las cabezas de los fémur, ¿se ve como que una está más abajo que la otra? Sí. O sea, ¿eso es también, normal o no? No, no es normal, ¿no? Espérame un segundo, que estoy tratando de ver más. Si trazas una línea, ¿qué?
horizontal, ¿no? Que vaya desde la cabeza de un fémur hacia el otro, ahí ves como que hay uno que está más abajo que el otro, en comparación. La cabeza femoral, como está contenida en el acetábulo, siempre va a estar a la misma altura que la otra. Lo que se altera, ¿es eso lo que me estás preguntando? Lo que pasa es que esta cabeza está rotada, el cuello está ascendido. Ah, ¿Es eso lo que me ok. preguntás o no? Claro, porque en la otra es como que se nota más la diferencia, en la otra radiografía. Tal cual, exactamente. Ok, claro. Ok, saben que estoy tratando, chicas, y chicos, perdón, lo que pasa es que veo justo a 3 chicas, de ver a más de ustedes y no logro pasar de pantalla. Bueno, pues voy a ir con participantes. Fíjate, esto es la misma paciente, pero con una radiografía de tracción, que es tirando del miembro, se despliega la fractura y nos permite ver cómo se arma. Cómo se arma significa cómo la voy a tener para ponerle el clavo. ¿Entendés? Siempre hacemos una radiografía de la fractura en tracción para armar, por la tensión muscular Claro. se nos arma todo y vemos cómo queda la reducción. Por eso se ve tan distinta que la otra. Exactamente. En la segunda. Exacto. Ahora fíjense, fractura en perfil, ¿qué característica tiene? ¿Te parece? No me acuerdo quién estaba hablando, pero le voy a preguntar a Maya López. Acá. Sí, ¿Hay alguna ¿qué? característica que te parezca relevante? Como que la sería derecha, estaría como rotada en comparación con la izquierda. Las ¿O dos no? caderas están en perfil. Esta es la izquierda, Sí. el cuello y la cabeza, la diáfisis, ¿y esto qué es? El trocánter menor fracturado. Y entonces significa que es una fractura inestable. Sí. Ok. ¿Esto qué es? ¿Saben? Ciático. Mirá. No. El pantalón. No, está muy bien. Es la arteria femoral calcificada. Ah, parecía el borde del chino, perdón. ¿Qué eso Recalcificada. qué significa? ¿Qué significa? Muchos años. Sí, eso te iba a preguntar. no, ¿Cuántos años tiene 66, es re joven, mirá. Mirá las arterias. No, Tremendo. ¿sabés qué son? Son las venas, no son las arterias. Increíble. Debe tener ¿Vista? alguna patología. Mirá. Las arterias van más adentro, son las venas, el sistema venoso superficial. Bien, le pusimos un clavo. Esto es un clavo endomedular, va el clavo por adentro. Bueno, y ahora entonces. ¿A mí me preguntan? Ok, perfecto. El clavo va por adentro del fémur y un tornillo que pasa a través de este clavo y fija por adentro el cuello y la cabeza. ¿Ok? Fíjense la Claro, ahí reducción. mantenés las dos fuerzas de las que hablábamos antes. Exactamente. Bien. Frente y perfil. Y estos llaman cerrojos. Estos cerrojos se ponen a través del clavo y el hueso para bloquear la rotación del hueso sobre el clavo y para bloquear que el clavo se hunda dentro del fémur. ¿Sí? Llaman cerrojos. Bien. A ver, ¿quién se gana la lotería? Me aparecen siempre lo mismo. Caro, perdón, pero me aparecen ustedes tres. Caro, Viviana y Betier. Dale vos, Caro. Bueno, es una radiografía de frente de la cadera. Déjame ver a ver qué veo. Aquí. De ambas caderas, no de la cadera, ¿eh? De ambas caderas, sí. Mujer de 78 años. Cuando tenés que hacer dos cosas. Por suerte sabés que estamos hablando de fractura de cadera, así que andate a las caderas. Y tenés que hacer dos cosas. Uno, comparar una con la otra y ver si encontrás alguna diferencia. Y la otra, seguir las corticales a ver si encontrás una solución de continuidad o un resalto. Primero decime cuál es la que te parece afectada, así yo me voy con el mouse y te ayudo. No estoy Vamos por segura, esta. pero puede estar Derecha. La derecha. La claro. derecha. Derecha. Vamos por esta, Carolina. ¿Esta te parece normal?
Sí. Bien, vamos por esta. Ahí hay algo raro. Acá. Ok. Ahí. Ahora mirá esta clave, compará este cuello con este cuello. Acá desapareció. Ujú. Entonces, obviamente no es una fractura desplazada, es la forma de buscar las fracturas encajadas en valgo. Esta cabeza se fractura acá y se encastra como una boina. Esto se encastra, ¿entendés? Sí. En el cuello. ¿Por qué en valgo? Varo saben que es la desviación desde un punto hacia medial, valgo es la Sí. desviación hacia lateral, ¿lo saben eso? Sí. Sí. Bueno, acá si lo pensás un poco, desde la cabeza, la fractura es por abajo de la cabeza, desde la cabeza el fémur se desvía hacia afuera, porque tu cuello que está así, hace así. No sé si lo entendés. Sí. Tu cuello que debiera venir acá, ahora hace allá. Por supuesto que el fémur después se acomoda hacia abajo, pero tu cuello se desplazó de acá hacia acá, ¿entendés? Por eso es desplazada, encajada en valgo. Ujú. ¿Está bien? Perfecto, sí, sí. Bien. Fractura estable, perfil, son muy similares. Sí. Acá se ponen lo que llaman tornillos canulados, que son 2 tornillitos. Aunque tenga 105 años, fractura medial encajada en valgo, no se reemplaza por una prótesis, no importa la edad, van tornillos canulados. Nicolás, Sí. decime lo que opinás. Bueno, también una radiografía de las dos caderas de frente, y parece que ahí en todo el cuello femoral de la imagen, o sea, izquierdo, pero a la derecha de la imagen está fracturado. Bien. No, es una fractura medial que se lleva puesto todo el cuello femoral. Ok, si te la haces vos, ¿qué crees que habría que hacer? Abrir, o sea, a cirugía, sí, y ahí pones un tornillo que atraviese, digamos, la parte lateral, que vaya desde el trocante mayor y atraviese el cuello femoral y te fije bien, o sea, una osteosíntesis Bien, para clarísimo. lograr una consolidación. ¿Y si se la hace el padre de un amigo de 75 años? También. Reemplazo. Una prótesis. Prótesis, Una claro. prótesis. Una prótesis. Fractura medial. Fractura medial, por definición desplazada, va a prótesis, salvo que el paciente sea menor. Menor. Menor de 55, menor de 50 si querés, ¿ok? Sí, sí. Lo de la derecha Doctor, es una prótesis. Sí. Un tallo metálico que va dentro del fémur con cemento, eso blanco es cemento, con un cotilo de polietileno que es transparente a los rayos, con cemento que es eso blanco. ¿Ok? Sí. Esto es lo que... de Graden 3 era la anterior, la ¿Cómo? clasificación. ¿Cómo? Era de Graden 3 la anterior. Garden 4. Pará, te digo una 4. cosa. Garden 3 y Garden 4 es una clasificación vieja y clásica. 3 y 4 es lo mismo. Que esté desplazado 50% o 100% nunca cambia el pronóstico ni el tratamiento, así que es absolutamente igual. Si querés acá le podés decir, porque parece 50%, pero acá hay una pequeña trampita. Esto es una fractura que lleva mucho tiempo, se llama inveterada, de larga evolución, un paciente que seguro vino a los 3 o 4 meses de fracturado. Fíjate que el cuello no está. Este cuello desapareció, significa que se lo comió por caminar encima de eso. Entonces, el Garden 3 y Garden 4 es lo mismo, no te preocupes ahí. Cuando el riesgo de una prótesis, ¿y por qué no se la ponemos a todos? Porque el riesgo de una prótesis es que se infecte, bueno, una osteosíntesis también, una prótesis se puede luxar, ¿ok? Que significa que se salga esta bolita del cotilo, o se puede aflojar con el tiempo y hay que cambiarla por otra. Entonces, por eso no se le pone prótesis a todo el mundo. ¿Por qué no se le hace clavos a todo el mundo? Y la fractura puede no pegarse. Entonces hay que buscar el equilibrio. En los pacientes muy grandes que tienen menos musculatura, a veces tienen Alzheimer, etcétera, etcétera, y se cuidan menos, tienen más riesgo de luxar esta prótesis, con lo cual se usa lo que llaman hemiartroplastías, que es
solamente algo cementado en el fémur sin reemplazarlo de arriba. Y que como tiene una cabeza mucho más parecida al tamaño natural de la cabeza, son muchísimo más estables. Mientras más chica la cabeza, más chances de luxarse tiene. Mientras más grande la cabeza, menos chances de luxarse tiene. Esto no se usa en gente joven porque estás articulando metal contra cartílago. No solamente duele, sino que horada el hueso y termina protruyéndose. Entonces en los jóvenes hay que reemplazar la parte de arriba. Pero en los pacientes grandes, te diría que a partir de los 75 años, en general hacemos este tipo de artroplastías, bipolares o Thompson. Ay, perdón, esta radiografía es malísima, les pido disculpas, se las muestro yo, fractura lateral ahí. Esto es un DHS para una fractura lateral, que es una placa con tornillos al fémur, que tiene un tornillo por adentro de la placa que agarra la cabeza, y que este tornillo se desliza adentro del tambor de la placa, lo que permite compactar la fractura. Para que una fractura se pegue tiene que tener buen terreno, o sea, estar cubierta con musculatura y piel, con irrigación, sin mucha fibrosis y estable. Y cuando uno le pone un sistema de osteosíntesis, tiene que ser lo más perpendicular al trazo de fractura. Si el trazo es así, la osteosíntesis tiene que ir perpendicular para permitir que esa fractura se compacte, porque el impacto entre los dos fragmentos en forma controlada con una osteosíntesis es lo que estimula el tejido óseo a generar el callo. Entonces, esto se desliza así, estimulando ese callo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Acá hay una más fácil. Esto es una fractura lateral clarísima, con un trocante al menor roto. Ahora, a estos pacientes adultos, ancianos, les ponemos una prótesis hemiartroplastía directamente. Antes, hacíamos una técnica con DHS que impactaba la fractura de una forma no anatómica. Fíjense que para hacernos los distraídos de que esto deja un agujero, metemos la espícula adentro del fémur. Es una técnica vieja, pero nos sirve para ver lo que es otra vez un DHS, que permite la impactación en este sentido. Artrosis de cadera, muy poquitas palabras. Una artrosis. ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Dale, La fractura acetabular, ¿por qué no la consideramos como una fractura de cadera? ¿O es simplemente Sí, está muy bien. que es poco frecuente? Está muy bien, porque es una fractura de pelvis. Está bien tu pregunta, Bien. pero no tengo ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, no se me ocurre, pero una fractura de rótula es una fractura de rodilla, pero es una fractura de rótula. En general uno considera una fractura de rodilla cuando es una fractura de cóndilos femorales o de platillos tibiales, ¿entendés? Son como cosas diferentes porque los conceptos de tratamiento son diferentes. Por eso de entrada les decía, bien, claro. La fractura de acetábulo es una fractura de cadera, pero no médicamente, porque es una entidad mucho más grave además, y se trata de forma diferente. Buenísimo, porque yo pensaba en realidad, llevándolo a la vejez, sé que muchas veces la fractura acetabular implica el mismo mecanismo, o sea, es el típico que se cae y se rompe la cadera, pero que en realidad se rompió la cadera y se cayó. O sea, no se rompió la cadera, se rompió el acetábulo. Mira, es raro ver una fractura acetabular por caída en un paciente anciano, muy raro. En general se fracturan las ramas isquiopubianas y iliopubianas de un lado. Es raro. Una fractura acetabular en general implica quizá un impacto directo, se cayó justo sobre el trocánter mayor y eso le impactó para adentro sin romperle la cadera además. Es muy raro. Y son dos entidades diferentes, por eso ni siquiera hace falta conceptualmente unirlas en fractura de cadera. ¿Podría la fractura de fémur proximal llamarse fractura de fémur proximal? Pero históricamente nuestras abuelas le tenían terror a la fractura de cadera, que es esta. Te digo más, una fractura de acetábulo probablemente, aunque ande mal, te deje caminar. La de cadera es la que no te deja caminar. Y la mortalidad supera el 60% al año si no te puedes operar, en los pacientes que no se pueden operar por alguna razón. La de acetábulo no, así que son entidades totalmente diferentes. Gracias. Artrosis de cadera, como le decía, artrosis es desgaste articular. Eso es una artrosis. Artrosis de columna es un desgaste articular entre las vértebras en su articulación mediante el disco.
Artrosis de cadera es un desgaste de la articulación coxofemoral. Lo que producen es disminución de la movilidad, todas, limitación de la marcha, algunas, dolor, la mayoría, pero no todas, y claudicación del miembro significa que el miembro a veces no tiene la potencia y te puede llegar a caer incluso. Por ahí no tenés mucho dolor, pero el miembro, no, ¿sabes que me estoy cayendo? Me estoy cayendo, no sé por qué, y es porque claudica. El tratamiento de la artrosis, habrán escuchado de células madre, plasma rico en plaquetas, qué sé yo. Eso lo vamos a dejar para la zona de humo, de bombas de humo. El tratamiento real por ahora es el reemplazo articular, por ahora. En algunos casos de gente joven y artrosis leve, se hacen cirugías, y eso sí está cada vez aumentando más, cirugías de preservación articular, pero no es un tema para la cursada, pero sepan lo que existe. Reemplazo articular protésico. Las prótesis fundamentalmente son con cemento o sin cemento. Las cementadas son las primeras que aparecieron eficientes y efectivas en la historia, y las no cementadas, en este momento les diría que son las que más se usan. Diferencias, bueno, el cemento adhiere, fija la prótesis de entrada. La no cementada va primero a presión, y con los meses el cuerpo crece, el hueso crece y la adhiere. O sea que va primero agarrada a presión, y después el hueso tiene que tener la capacidad metabólica necesaria para poder adherirlo. Por eso los no cementados se usan en gente más joven. Menores de 70 es mi elección. Antes eran menores de 60, ahora es menores de 70. Después de los 70 la calidad del hueso no es buena para poner un no cementado. Y los cementados en todos los pacientes grandes. Las complicaciones son infección, luxación, que se afloje, que se rompa y que se desgaste, por supuesto. Una prótesis bien puesta de las actuales, uno debe pensar que debe durar con tranquilidad 20 años, y más 30 también, pero yo al paciente les digo 15 o 20 años le va a durar. Prótesis de cadera, vida normal. Por supuesto que si sos maratonista, en vez de 20 años te va a durar 7, pero es vida normal. A ver, ¿quién anda por ahí? Ya no los veo, espérate que ya voy a invocar a alguno. A ver, los participantes. ¡Lucas! Sí, acá estoy. Dale, describí. Estamos en presencia de una radiografía de frente de ambas caderas, en donde la cadera afectada parecería ser la izquierda, donde puedo ver a nivel de la articulación de la cabeza del fémur una artrosis severa, ¿puede ser? Perfecto, ahora, mirá. Eso es lo que diría un traumatólogo a el que le quiere transmitir. Ahora, como alumno, hay una alteración de la forma, ¿verdad? Hay una alteración de la forma, perfecto, ¿sí? En toda la Fíjate, parte de la está todo cabeza. alterado. Ahí hay una geoda. Una geoda es como una carie llena de líquido sinovial. Hay una alteración de la estructura, ¿verdad? Mirá la esclerosis y la geoda. Sí. Sí. Y de las relaciones un poquito sutilmente, porque la cadera está un poquito subluxada. Se forma este osteofito medial y la va subluxando, ¿ok? Perfecto, sí. Ok, ahora vénganse a la otra. Esta cadera tiene artrosis también. Fíjense, osteofito ahí. ¿Lo ven? Sí. Ese pico. Esclerosis clara. Fíjense esta distancia, fíjense que acá es menor. Eso significa que tiene un pinzamiento articular ahí en la zona de apoyo. Entonces, esta cadera tiene una artrosis leve también. Esta una artrosis grave. Y en la izquierda también está recontra disminuido el espacio articular, ¿o no? Exactamente. O sea, ya no es un pinzamiento, sino que como que casi no tiene espacio. Sí, pinzamiento es una palabra, yo la usé recién, es una palabra no médica, ¿no? Ok. Pero está muy bien. Esta articulación tiene un pinzamiento completo, un desgaste completo, y acá tiene una disminución del espacio articular, con lo cual tiene un desgaste parcial del cartílago. Perfecto. 81 años, mirá, dolor en ambas caderas, no lo había leído, dolor en ambas caderas. ¿Qué harías, Lucas, eras? Sí, ¿qué haría?
Y primero, si tiene dolor, lo principalmente que dijiste es el reemplazo, el principal tratamiento que se usa. Y nada, es un reemplazo. Bien. Con una prótesis total, parcial. Una prótesis total, y como es una persona grande, con una cabeza grande, cosa que no se le salga, y del material que explicaste, el que era más resistente, ¿puede ser? ¿Habías dicho? No. Bueno, está muy bien, te cuento. Cuando hay artrosis, no se debe poner una prótesis bipolar una hemiartroplastía. Cuando hay artrosis hay que reemplazar los dos lados, no importa la edad, ¿ok? Entonces, en estas es una prótesis total. Yo pondría una que va con cemento, sin cemento arriba, con cemento abajo, por los 81 años. Vamos a ver qué le pusieron. A ver. Bueno, entonces el perfil, fíjense el desgaste articular también. A ver qué le pusieron. ¿Por qué no corre? Acá le pusieron una prótesis sin cemento, es una prótesis no cementada con un cotilo no cementado. Yo le hubiera puesto una prótesis con cemento. ¿Por qué le pusieron una sin cemento? Probablemente porque vieron que tiene muy buenas corticales. Significa que pueden asumir que el paciente tiene buena calidad ósea, ¿ok? Miren esto. Miren esto. Trabéculas blancas de presión, trabéculas de presión. Trabéculas de tensión van para allá. Y fíjense cómo acá queda un triángulo más negro, con menos hueso, porque las trabéculas van así y van así. ¿Ok? Sí. Bien. Había dos Julietas. Julieta D'Antuoni. Sí, soy la misma. O sea, Bien. me conecto desde la compu y desde el celu porque no tengo micrófono en la compu. Metele. Bueno, es una radiografía de frente de ambas caderas y en la derecha está también como una pérdida de la forma, puede ser en la cabeza femoral. Sí. Y supongo que, bueno, que coincide con artrosis porque se ve como la esclerosis y bueno, y la pérdida de la forma. Bien. Y como que se disminuye también el espacio articular. Fantástico. ¿Y de la izquierda qué opinas? De la izquierda puede ser más leve porque también se ve como la línea de la esclerosis arriba, pero no sé. Y también hay como una disminución del espacio, ¿puede ser? Bien. Un osteofito y es eso, ¿no? claro, el pico del osteofito. Exactamente, 85 años. ¿Qué harías? Tiene mucho dolor, no puede caminar una cuadra. Y el reemplazo con una prótesis, como vimos recién, y por la edad capaz que se hace cementada, ¿era? Vamos a ver qué le Igual, hicieron. Sí, decime. como que viendo también lo que habías dicho recién, que tiene como las corticales bastante bien, entonces capaz que ahí se podría, no sé, evaluar. La prótesis no cementada tiene un fundamento que es que tenés que estar seguro, que tenés hueso confiable y que dura mucho. Una prótesis con cemento dura 20 años, a los 85 te sobra. Yo iría sin duda con una prótesis con cemento. Además, la no cementada es mucho más cara. Ok. Ahí está el perfil. Acá le pusieron una prótesis con cemento, tallo cementado, y todo eso blanquito alrededor es cemento, ¿ven? Y un cotilo, sí le pusieron un cotilo no cementado. Estas son nuestras, no sé si esta es mía. Esto es lo clásico, esto es la primera prótesis que funcionó. Fíjense lo que eran las artrosis que operaban antes, con las primeras prótesis. Un tallo con cemento, con un cotilo de polietileno, un sombrerito que se ponía para que no se vaya el cemento para adentro, y se hacía con un abordaje que cortaba el trocánter y después se alambraba. Y fíjense una prótesis puesta en el 79, 22 años después, cómo desgastó el polietileno, ¿lo ven? Sí. Pero sigue estando ahí. Bien. ¿Y por qué se alambraba el trocánter? Porque las primeras cirugías, el primer abordaje, la prótesis de cadera fue una cirugía absolutamente revolucionaria, absolutamente. Esperate que aunque un segundo, voy a dejar de compartir. Sí. Si los puedo ver a todos, o algunos. Ahí está. Eso, prendan un poco las cámaras.
La cirugía de cadera fue una cirugía que revolucionó la ortopedia, la voló por el aire, porque la gente con artrosis antes no tenía solución y terminaba inválida. Y la gente con fracturas de cadera, olvídate, se morían al mes. O al año no quedaba casi ninguno vivo. Entonces la cirugía de prótesis de cadera tuvo varias décadas de experimentación, se ponían cosas de marfil, unas cosas que hacían unas reacciones horribles. Y hubo un cirujano inglés que se llamó Chanley, que diseñó 3 cosas. 4. La primera es el abordaje, un abordaje que le permitiera desarrollar una cirugía que estaba en pañales de forma confiable y reproducible. Y eso era cortando el trocánter mayor, corriéndolo de su lugar y accediendo a la cadera con todo el espacio que necesitara. ¿Ok? Sí. Un concepto fundamental en traumato es, hay muchos que se vuelven locos por los mini abordajes. Si vos haces un abordaje por una incisión más chica que lo que necesitas, estás lastimando los tejidos. Si vos lastimás los tejidos, estás condicionando el éxito de tu tratamiento. Entonces tu abordaje tiene que ser lo suficientemente amplio. Y en ese momento necesitaban eso. Digo más, yo aprendí en mi residencia, mi jefe hacía ese abordaje y después lo cambiamos. Porque el problema es que después desarrollaban otros abordajes y el trocánter mayor a veces hacía pseudoartrosis y eso es un problema. Chanley diseñó la primer prótesis con par de fricción metal polietileno que no generara procesos inflamatorios, etc. Desarrolló el cemento quirúrgico como concepto para fijar las prótesis de forma sostenible, no que durara 2 años, sino 15. Y desarrolló un sistema de flujo laminar, un quirófano de aire ultra limpio con escafandras, que todavía se usa, lo usamos en el hospital, para disminuir del 20% la infección al 1%. Así que el tipo fue brillante y ese abordaje es el de él. ¿Sí? Claro. Genial. Bien, ¿están para pelvis o están para un mate? ¿O para unos ravioles? ¿Qué quieren hacer? Para todo. Perfecto. Tomo esa voz, me hago el gil con las otras respuestas y pasamos a pelvis, dale. Dale. Pelvis, acá está. Cirugía de pelvis. A ver si logro que se haga. Ok. Fractura de pelvis. ¿Tuvieron una clase sobre urgencias en traumato? No. ¿No saben cuáles son las Así como urgencias? clase, no. Sí, o sea, luxación. Sí. Fuimos en cada clase. Artritis séptica. Ok, fractura de pelvis, luxación, síndrome compartimental, artritis séptica, creo que de los reales no me olvido ninguno, y habría que poner shock medular. Que shock medular en realidad en general lo es, aunque los cirujanos de columna te explican que en general no es reversible, pero en general se trata como una urgencia para descomprimirlo y ver qué chances tiene, aunque sea, recuperar algún nivel en la columna. Son esos 5. Traumato parece una especialidad en la que hay que salir corriendo a tratar al paciente, y es absolutamente lo contrario. Corriendo no. Tiene emergencia traumato, o sea, atención en el momento, pero no urgencia de decisión de tratamiento ya. Porque es mucho más importante para el éxito el estado del paciente y el estado de las partes blandas de la zona de mi lesión que el apuro que yo tenga en poner un huesito en su lugar y sostenerlo, ¿comprenden? El hueso en su lugar es solo lo que yo puedo hacer cuando el paciente y mis partes blandas están en condiciones. Pero hay algunas patologías que empeoran mucho si uno las deja. La luxación, porque aparte de doler como el demonio, aumenta el riesgo de artrosis y de necrosis de la epífisis del hueso luxado. El síndrome compartimental, porque te necrosa la musculatura y eso es irreversible. La artritis séptica, porque pone en riesgo la vida, duele como el demonio y destruye la articulación, el cartílago. El shock medular, obviamente, porque uno quiere descomprimir para ver si puede recuperar el paciente. Y la fractura de pelvis, porque se te muere el paciente. Por eso es una urgencia. No el tratamiento definitivo, la compensación. ¿Por qué se muere el paciente? Porque la pelvis es un continente así.
Cuando se fractura ese continente se abre. Y a veces se abre tanto que puede contener toda la volemia. O sea, el paciente se te desangra adentro. Y lo bueno de la fractura de pelvis es que sangra en general, esto es adelante y esto es atrás, el sacro. En general la pelvis se abre así, o así. Pero en general se abre así. Y donde sangra es acá atrás, en general, en el plexo presacro, que es un plexo venoso. Con lo cual, yo con hacer esto, con cerrarla, alcanza para aumentar la presión intrapélvica lo suficiente como para que el plexo venoso, que son de muy baja presión arterial, presión sanguínea, deje de sangrar. Se acabó el problema. ¿Ok? Entonces es urgencia porque yo en el momento ya la tengo que cerrar y estabilizar. ¿Ok? Entonces, fractura de pelvis. Lo mismo que de cadera. Ancianos son fracturas de baja energía, poco desplazadas, y en general tienen un tratamiento conservador porque son de baja energía, poco desplazadas. Conservadores que no se opera. En los jóvenes son fracturas de alta energía, en general igual, choques de auto, algunos de moto, y accidentes laborales por caídas de andamio, y son desplazadas y generalmente quirúrgicas. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, primero, radiografía de frente de pelvis. Fíjense, a diferencia de la de ambas caderas frente, lo que está en el centro es el sacro. En la de ambas caderas frente, lo que está en el centro de la placa es el pubis, entonces veo más fémur acá. Y en la de caderas no se ven las crestas ilíacas. Yo para tener una buena radiografía de pelvis, tiene que ser de pelvis frente, y se ve todo, crestas ilíacas, obturadores y sacro centrado, que no esté torcida para los costados. Entonces veo obturadores, rama iliopubiana, isquion, rama isquiopubiana, cadera, fondo acetabular, sacro. Acá están las sacroilíacas. ¿Ven eso más negrito? Sí. Esa es la articulación sacroilíaca. Entonces la pelvis está formada por un sacro atrás articulado con dos ilíacos que se articulan adelante en la sínfisis pubiana. ¿Ok? Sí. Miren esto, esta radiografía de pelvis frente tiene una fractura de fondo acetabular. Fíjense la cortical acá, continua. Síganla por acá. Acá hay algo raro. Ahí, toda esa es la fractura. ¿La llegan a ver? Sí. Fíjense la cortical acá, continua. Van por acá, ahí hay algo raro. Tiene una fractura de fondo acetabular. Ok. Después en la pelvis hay 5 radiografías que se usan. Pelvis frente, pelvis inlet. Déjenme ver si tengo algo acá para decirle lo que es una inlet. Bueno, voy a traer mi muñequito de Horus. ¿Lo llegan a ver? Sí. Perdón por lo bizarro, ¿eh? La radiografía de pelvis frente se toma así, obviamente. La de inlet se toma en 45 grados así. Y la de outlet, que les voy a mostrar después, esta es la cabeza del paciente, ¿no? Se toma en 45 grados desde los pies, ¿ok? Frente, Sí. inlet, outlet. Ahora les explico para qué sirve. Esperen. Frente, este es el inlet, o sea, tomada desde arriba. Y miren cómo se ve todo el anillo de la pelvis. Todo el anillo. La relación en la sínfisis pubiana. La relación del sacro con los ilíacos, o sea, las sacroilíacas. Y todo el anillo interno de la pelvis. La de outlet, tomada desde abajo, tiene esta característica. Los obturadores como ojos de lechuza. Miren, frente. Los obturadores están medio lechuzones. Inlet, los obturadores se cierran. Outlet, Sí. son obviamente Sí. ojos de lechuza. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Sí. Y esta radiografía se usa para ver los obturadores, los huesos que lo forman, y la relación del sacro con el ilíaco. Fíjense, las sacroilíacas y el sacro entero se despliegan hermosos.
Y después está la radiografía alar y obturatriz, que se toman torciendo al paciente. Este es el paciente, se pone un realce de 30 a 40 grados y se toma una radiografía desde arriba que me va a dar la alar de un lado y la obturatriz del otro. Ahora se los explico bien. La obturatriz es para ver columna anterior y pared posterior. Ahora lo vamos a ver. Miren, obturatriz. Veo la parte anterior, la columna anterior de la pelvis, la pared posterior, no se vuelvan locos, no se vuelvan locos, y el obturador. La alar, se llama alar porque despliega el ilíaco como una ala, ¿ven? Sí. Bien. Y me sirve para ver, miren, toda la parte de la espina asiática, toda la columna posterior. Entonces, obturatriz, columna anterior, obturador y pared posterior. Alar, ilíaco, pared posterior. No se vuelvan locos, no se vuelvan locos. Solamente con poder decir, esto es un alar y obturatriz alcanza. Y fíjense que cuando yo tomo con el paciente de costado una radiografía, estoy tomando la obturatriz de este lado y la alar de este. ¿Me entienden? Sí. Después lo pongo para el otro lado y tomo la obturatriz de este lado y la alar del otro. No se vuelvan locos, es simplemente para que sepan que existen. Esto es importante. La pelvis son 3 huesos, con 3 articulaciones, las 2 sacroiliacas y la del pubis, perdón, y las 2 de las caderas, 5 en total. Esas articulaciones no tienen gran movilidad, un poco sí, por ejemplo en el parto en las chicas, pero no tienen movilidad, gran movilidad. Y están sujetas por una fuerte estructura ligamentaria. Por supuesto que en la sínfisis pubiana, allá adelante, esto es visto desde atrás, ¿no? Allá adelante, en la sínfisis pubiana, tengo los ligamentos anteriores y posteriores, los ligamentos de la sínfisis pubiana, y atrás voy a tener los ligamentos sacroilíacos posteriores y anteriores, o sea que adelante y atrás de la sacroilíaca hay ligamentos. Son los ligamentos clave. Y después están los sacroespinosos, que van del sacro a la espina asiática, y los sacrotuberosos, que van del sacro al isquion. Y pensemos un segundito. Esta es la pelvis, ¿no? Esta es la pelvis. Este es mi amigo Horus. Y vamos a ponerlo así, ¿no? Les voy a mostrar la pelvis en este sentido. Esto es adelante, esto es atrás. El paciente está acostado a lo largo. Sí. Si yo tengo una fractura que abre la pelvis adelante, lo que se me va a estar rompiendo es o el hueso adelante o los ligamentos de la sínfisis pubiana, ¿verdad? Pero estos van a estar haciendo de bisagra y van a estar indemnes, ¿me entienden? Con lo cual mi pelvis es inestable en este sentido, pero acá tengo algo que abisagra e impide que mi pelvis haga esto, que sería otra inestabilidad vertical. ¿Está ok? Perfecto. Bien. Sí. Entonces, por supuesto, se abre así. Supongamos que es todo ligamentario. Se rompieron los de la sínfisis pubiana, y si se abrió así, por ahí se rompieron también los sacroilíacos anteriores, porque se tuvo que abrir como un libro. Se llama libro abierto esta fractura. Pero los sacroilíacos posteriores están indemnes. Tengo bisagra. Entonces, estos ligamentos son fundamentales. Ahora, esto es, por ejemplo, un choque de auto. Me chocan de frente y mi pelvis hace ¡plum! Y se me abre así. Ahora, si mi paciente se cayó de un andamio, siempre o pegan en algo o caen antes con una pierna, con lo cual mi fractura, como pega con una pierna primero, mi fractura es así. Entonces se me rompen los ligamentos anteriores y posteriores. Y tengo una inestabilidad que no solo es horizontal en libro abierto, sino que además es vertical. ¿Está ok? Sí. Bien, lo vamos a ver más adelante, pero les quería explicar esto. Entonces, en una fractura en libro abierto, obviamente se me rompe adelante, y algo de atrás queda indemne, aunque sea los posteriores. En una fractura por cizallamiento vertical, se rompe todo. Entonces es mucho más
grave la lesión y mucho más inestable. Sí. Y después hay otra que es fractura en libro cerrado, que es mi pelvis así, me chocan de costado en el auto y mi fractura hace para adentro. Pero no tiene mayor importancia. Como les decía, tipos de fractura, libro abierto, fíjense, se abre acá, se abre ahí, pero quedó allá agarrada, ¿la ven? Sí. Ok. Después hay fracturas del ilíaco, que son más dolorosas que el demonio también, pero que no son graves, pero duelen mucho. Y esta es la fractura más grave de todos. Es una fractura completa con inestabilidad anterior y posterior. Esto es lo que tienen que saber de estabilidad de fractura de pelvis. Libro abierto, libro cerrado son inestabilidades horizontales. La otra fractura, la que es por cizallamiento, inestabilidad vertical y horizontal, son mucho más graves. Y ahora les explico por qué. Vamos a ver un caso. A ver. Maya, ¿ya hablaste? Hola, acá estoy. Sí, ya en la otra había Ok. hablado. Clau, Sí, hola. ¿querés opinar? Bueno, una radiografía de frente, la cual Acostumbrate a seguir las corticales. Yo te ayudo un poquito con el cursor. Decime si vas encontrando algo raro. ¿Te gusta la sacroiliaca? ahí puede ser la abertura del sacro con... Eso es natural, eso es normal. Eso negro es la sacroiliaca normal. Mirá las corticales. Me gustan. ¿Te gusta el acetábulo como está? Sí. Bien. Eso. Ahora vamos a las corticales del otro lado. Avísame si ves algo raro. Ahí. Bien. Una fractura. Cuando una rama está rota, la otra también. Vamos a buscarla. No sé, tengo dudas. Sigamos. Sigamos y acordate, ¿esto lo ves bien? Sí. Yo sí. Porque hay un resalto, pero ¿El acetábulo lo ves bien? también. Bien. Decime, acordate de la otra sacroiliaca y decime si ves algo raro acá. Sí, ahí hay como una estructura. Exacto. Ahora vamos a ver el sacro. Fíjense los orificios del sacro. ¿Los ven regulares? Compárenlos con el otro lado. ¿Ven cómo Sí, del lado anterior sí. Sí. acá están más o menos regulares? Más o menos tengo alguna duda ahí. Acá no me gustan. No. Ok, pareciera que tiene una fractura anterior y una fractura posterior del sacro. Si se fractura el sacro, los ligamentos en general quedan indemnes, en general. ¿Qué te parece esto? ¿Una fractura inestable horizontalmente o horizontal y vertical? Sería horizontal. Ok. El paso siguiente es inlet, outlet, alar, obturatriz y una tomografía para confirmar la fractura. Inlet, se las describo yo, así no se vuelven locos, es ven el anillo. Fíjense claramente que acá sacroiliaca está bien asociada, y fíjense que acá la sacroiliaca algo mal tiene, claramente, ¿no? Sí. Fíjense la isquiopubiana acá, y fíjense el resalto de la isquiopubiana ahí. ¿Ok? Tiene una fractura anterior y una fractura posterior. Tomografía. El paciente se ve siempre desde los pies, esto es derecho, esto es izquierdo. Fractura a través del sacro. Y acá no sé si alguna cosita no tiene, pero el sacro padece indemne. Fractura del alerón sacro derecho. Espérenme un cachito. Sí. Guapo, ¿vas sin barbijo? Ok. Ok. Caso 2. Uf. ¿A quién escracho con este? ¿Ana? Sí, acá estoy. Se prepara Clara Bosic. Dale, Ana. Bueno, es una radiografía de pelvis de frente con una alteración de las relaciones del lado izquierdo sobre todo. No sé, veo como que está todo mal acá, no sé por dónde empezar.
Empezá por el principio, mirá, hay 2 flechas. Sí, bueno, tiene una fractura de pubis. Y no sé cómo organizar. Fantástico. Por el principio siempre, radiografía de pelvis frente. Sí. No sé si es varón o mujer. Es una radiografía que se le hicieron en la tabla de traslado, por eso tiene todos estos puntos que son los clavos de la tabla, con el cinturón. Se cambió el cinturón. Con el cinturón del paciente o el cinturón de la tabla, no sabemos. Y fíjate, ¿ves eso más negro ahí, ese óvalo? Sí. Es el agujero de la agarradera de la tabla. Este paciente es una urgencia que se le hicieron en la tabla. Muchas veces van a trabajar en urgencia, por acá es descifrar qué tiene el paciente, nada más. A veces no podés sacarlo ni de la tabla para hacer las placas. Debieras, pero a veces no podés. Y lo que veo de entrada es una diastasis de la sínfisis pubiana, con lo cual claramente tiene una lesión en la pelvis, por lo menos en la sínfisis, en libro abierto. Y si se abrió acá, tengo la obligación de ir a mirar atrás. Yo, con estas placas, no puedo ver mucho más, quizá una fracturita en el sacro ahí, pero hay que hacerle buenas radiografías. Pero vos ya sabés que tenés una fractura de pelvis, ¿ok? Bien. Bien. Le haces todas las otras radiografías, vamos un poquito al grano, le haces la tomografía y fíjate que tiene una fractura de ambos alerones sacros, ¿ok? Sí. Fractura en libro abierto. ¿Sí? Para saber si es una fractura inestable verticalmente, en general es fácil, porque una hemipelvis en la radiografía está ascendida. Así que para sospecharla es realmente fácil. Y si el paciente está lúcido y le preguntás qué te pasó y me caí de 5 metros, me caí del andamio, tenés que sospechar automáticamente fractura inestable en las 2 direcciones. A este paciente le pusieron 2 placas en la sínfisis pubiana y tornillos para las fracturas del sacro. Bueno, vamos para atrás. Vamos para atrás. Bien. Cuando viene un paciente un politraumatizado, el traumatólogo juega en segunda línea. Su único objetivo de traumato es que el paciente esté antes de que lo toque cualquiera con el collar cervical. No lo puede revisar nadie si no tiene el collar. Si vino sin collar cervical en la ambulancia, se lo ponen. Y si la ambulancia se quiere llevar el suyo, le ponen uno de ustedes. Uno. Eso es la única prioridad del traumatólogo. Y después, cuando los que están poniendo vías, están viendo si tiene un sangrado intestinal, lo que sea, te dejan, che, ¿puedo? Te metés y haces la maniobra para ver si tiene una fractura de pelvis. Si no la tiene, no molestas más hasta que los demás que están salvándole la vida al paciente hagan lo suyo. Si tiene una fractura de pelvis, la maniobra es la siguiente. Con las 2 palmas de las manos, me voy a parar yo, con las 2 palmas de las manos, con el paciente acostado, las palmas se apoyan acá, de esta manera, se apoyan en las espinas ilíacas anterosuperiores, y se aprieta un poquito hacia abajo. Le pueden pasar una de 3 cosas. La primera es que ni duela ni se mueva nada, con lo cual se quedan tranquilos, listo, dejan el collar cervical para cuando puedas hacer las radiografías, que trabajen los demás. La segunda es que duela, que al paciente le duela, pero no se mueva nada, con lo cual tenés que sospechar una fractura estable de pelvis. Y la otra, cuando lo hagan, va a ser una sensación muy espantosa, porque es como apretar un flan. Se abre como si fuera de gelatina. Es muy desagradable, el paciente le duele. Por eso hay que mandarse despacio. A vos te alcanza con saber, para sospecharlo, que se mueve un poquito. Y no hay que llamar a los 7 residentes y a los 2 estudiantes que están para que prueben, che, vengan, porque el paciente no solamente duele mucho, sino que se inestabiliza hemodinámicamente, porque lo hacemos sangrar y porque el dolor en un politraumatizado inestabiliza hemodinámicamente. Así que se hace una sola vez. Si quieren pueden llamar a los residentes antes de hacerla y mostrarla cuando uno la hace, por si es positiva. Si tenemos eso positivo, pero no vamos a poder hacer nada, tratamos de estabilizar esa pelvis agarrando una sábana por atrás de la cola del paciente, pasándola por adelante sin que tape el abdomen para que puedan trabajar los cirujanos, y haciendo un nudo adelante para cerrar eso. Es nuestra primera estabilización, con una sábana, nada más. Si es positivo,
igual en un politraumatizado la placa de pelvis se hace siempre, pero si es positivo tenemos que hacer una radiografía de pelvis frente, alar, obturatriz, todo lo demás es para planificar una cirugía, se hace solamente la radiografía de pelvis frente. Y si tengo una fractura inestable de pelvis, una vez que lo estabilicen hemodinámicamente en la guardia, ya en el momento, igual que cualquier urgencia, prepare el quirófano para ponerle lo que se llama un tutor externo, que es lo que están viendo en la imagen. El tutor externo se puede poner incluso mientras los cirujanos están haciendo su cirugía abdominal por estallido del vaso, porque además los ayudo, yo estabilizo la pelvis y les estabilizo hemodinámicamente al paciente. Lo pueden mover con el tutor, ya no le duele más, o sea, es clave. Operamos los dos juntos incluso muchas veces. Un tutor externo se hacen unos agujeritos en la piel y se ponen se llaman shunts, clavos de shunts, que son unos clavos gruesos, largos así, de 20 centímetros, gordos, y con una rosca en la punta, una rosca larga, que se meten o en las crestas ilíacas o justo adelante del acetábulo, y salen de la piel para afuera, y por afuera se hace toda una construcción con tubos y roldanas para cerrar esta pelvis, se ajusta todo, la pelvis queda hiperestable. El paciente no sangra más. Y además hasta se puede usar, no de manija como si fuera una bolsa, pero se puede usar para mover al paciente en terapia. Terminamos el tutor, después hacemos las plagas que quieran. Y fíjense esta pelvis. Fractura de rama iliopubiana, isquiopubiana. Atrás debe tener algo, no lo sé, pero un shunt solo que va hasta allá adentro, y toda la construcción tubular por afuera para darle estabilidad. Inlet, fíjense la fractura que tiene, esto parece dentro de la articulación, pero es porque estamos tomando la placa desde arriba, una fractura parece hasta conminuta de la hemipelvis derecha, de las ramas, pareciera tener una alteración de la sacroiliaca también. Outlet, fíjense el obturador de este lado no existe, fractura de fondo acetabular, el sacro se ve muy mal, en general las radiografías de urgencia son de esta calidad. Y acá tienen la tomografía, alerón sacro derecho hecho pomada, ¿sí? Sí. Acá trataron esta fractura con un tornillo percutáneo en toda la columna anterior, fíjense que no hace falta reducir anatómicamente todo perfecto, y un tornillo percutáneo en el sacro posterior. Este voy rapidito porque es más difícil de ver, esto está perfecto, fíjense siguiendo acá hay algo raro, bajan, es una fractura del fondo acetabular. Las fracturas del fondo acetabular o cualquier fractura que involucre una superficie articular, recuerden que hay que reducirlas lo mejor posible, porque si quedan mal reducidas, esa articulación va a una artrosis futura. Acá tienen la tomografía, fíjense, ahí está la cabeza femoral, la fractura en el techo acetabular. Entonces, hay que evaluar la estabilidad del anillo pelviano, fundamental, en el agudo nos da la pauta antes de la placa si tengo una fractura. Evaluar las lesiones asociadas, un paciente politraumatizado puede tener lesiones viscerales, neurológicas, vasculares, de médula, de columna, etc. Y por supuesto, para planificarlo preoperatoriamente, para ver qué vamos a hacer las cirugías, hay que hacerle todos los estudios complementarios, que en general son tomografía y tomografía 3D. Creo que estamos. Bien. ¿Preguntas? No. Santi, te hago una pregunta. La maniobra que le haces al politraumatizado, ¿eso qué te da? ¿Te da que tiene una inestabilidad de forma vertical, horizontal el libro, o no te dice, es muy inespecífico? Acordate de esa maniobra, no, es una maniobra clave, y no te lo olvidas más el primer día que la hagas. Es una maniobra clave, y como te decía, te da nada, si no le duele al paciente, lo más probable es que no tenga nada en la pelvis, casi seguro, pero seguro que no tiene nada que para vos plantee una urgencia, nada. Si le duele pero no se mueve, decís, bueno, tiene una fractura de pelvis, pero seguro que puedo dejar laburar tranquilos a todos porque puedo esperar la radiografía porque no es inestable. Si no es inestable, no es inestable hemodinámicamente. Si se mueve, esa es tu urgencia, es una de las 5 urgencias que tenés que saber identificar en traumatología y saber romperle los quinotos al que tengas arriba para que la atienda en el momento. Es una urgencia, es una urgencia. Si se mueve, en serio, se mueve, agarrá, no sé, lo que quiera, 2 tazas, y así que se muevan, se mueve así, es impresionante. Y entonces,
en ese momento tenés que pedirle permiso al cirujano, che, dame un minuto que te la cierro con una sábana, y haces un nudo adelante y dejás laburar a todos los que tengan que laburar. Pero tenés que tratar de estabilizarlo. A veces te van a decir, salí porque se nos va. Entonces le están poniendo la vía, le están poniendo otras cosas. Pero tenés que tratar de hacer la sábana en el momento. La inestabilidad vertical ya la vas a ver más en la radiografía que hagas, pues vas a ver la hemipelvis ascendida. Y la inestabilidad vertical además es un problema, porque un tutor esto te lo cierra muy fácil, porque los tubos van por adelante. Pero esta inestabilidad, el tutor externo no la maneja bien, no hay buena forma de estabilizar una fractura inestable verticalmente, con lo cual son incluso pronósticos peores para el paciente porque son más difíciles de estabilizar. Pero la maniobra es 2 palmas de las manos, esto va afuera, ¿no? Como apuntando a la cola, a los dedos, las palmas, y apretás un poquito, y se va. O sea que si el paciente está inconsciente y el dolor no lo puedo medir, con el movimiento de esa maniobra que siento, ya está. O sea, ya lo puedo decir que es grave y que tengo que actuar ahora. Ah, Clara se salvó al final. Clara se salvó porque no teníamos más pacientes, que zafada, ¿verdad? Bueno, escuchá, repetime la pregunta. Sí, o sea, el dolor, si el paciente está inconsciente, no lo puedes perfecto. medir. Entonces, Sí. con la movilidad. Escúchame, acá lo que estás haciendo con la maniobra es diferenciando la urgencia de la no urgencia. Esa es la clave de la maniobra. Si el paciente está inconsciente y no muestra que le duele, no pasa nada, pues todo cosas... Vos en traumato, no es que podés esperar para operar al paciente. Vos tenés que operar al paciente en condiciones, lo más rápido posible, una fractura de fémur. Si lo operás en el día, mejor. Pero no es que en la sala de urgencias tenés que ponerte histérico para operarlo en 1 hora. Tenés que operar al paciente en condiciones. Y muchas veces operarlo en condiciones implica esperar a que las partes blandas mejoren, porque una fractura viene con un traumatismo de partes blandas. Entonces, la maniobra es para buscar la urgencia. Si no tenés una urgencia, bueno, ahora tenés que estudiar al paciente. A ver si tiene otras cosas que no son una urgencia. Si no se mueve y el paciente está en coma o sedado y no expresa dolor, no te importa, lo vas a ver en las placas. No te importa con la urgencia, no es que no te importe en la urgencia y lo ves después en las placas. Perfecto. ¿Alguna duda de otra clase, alguna cosa? Esperen que voy a dejar de grabar, así, ojalá supiera cómo. ¿Alguna duda de otra clase?